La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy negativo en la donación de órganos en nuestro país. Nuestro periodista Marco Mosquera, aquí en el estudio de Arriba Bogotá, nos tiene un informe sobre esto. Marco, ¿quién lo acompaña para hablar de este tema? Buenos días. Sandra, se trata de la presidenta de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Como usted lo ha dicho, con la pandemia del COVID-19 ha disminuido la donación en Colombia. Antes de la pandemia, en el año 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, se realizaron más de 1.300 trasplantes de órganos. El año pasado la cifra estuvo alrededor de los 900 trasplantes. Saludamos ahora sí a la presidenta de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, la doctora Paola García. Buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Gracias, Marco, por la invitación. Doctora García, ¿cuántos pacientes están en lista de espera en Colombia? Bueno, en Colombia el Instituto Nacional de Salud, quien es el que lleva las listas de espera de todos los órganos para trasplante, reporta alrededor de 2.900 pacientes en lista de espera. De este número, la mayoría de pacientes están esperando por un riñón, es decir, más o menos 2.800 pacientes se encuentran en lista de espera para riñón. Los otros pacientes están en lista para corazón, hígado, pulmón, intestino o páncreas. Doctora, ¿cómo funciona esa lista de espera? Entendemos que no se trata de una fila. Sí, es cierto, las personas confunden fila con lista de espera y en realidad la lista de espera no lleva un orden determinado, un orden cronológico para el trasplante, ya que los pacientes se trasplantan de acuerdo a unos criterios de asignación que corresponden a la compatibilidad entre el donante y el receptor para asegurar un éxito en el trasplante renal o en el trasplante de corazón en ese caso. Es así, por ejemplo, que un paciente en lista de espera puede demorarse una semana o puede demorarse 1 año, 2 años en lista de espera. Es decir, no existe una fila, no existe un orden predeterminado. Doctora, quiero preguntarle precisamente sobre eso. ¿Cuál es el tiempo estimado de espera? Que hemos entrevistado pacientes que han esperado entre 5 y 7 años. En unos países, por ejemplo Estados Unidos, las listas de espera son mucho más largas. 5 años más o menos puede ser el promedio. En Colombia el promedio está más o menos alrededor de 1 a 2 años en lista de espera. Desde el año 2016 el Congreso de la República aprobó una ley que consiste en que todo colombiano que fallezca es donante de órganos. Sin embargo, esas personas, todos debemos hablar con nuestras familias y manifestar si queremos ser donantes o no, y también realizar un registro que se puede hacer a través de la página del Instituto Nacional de Salud. Alrededor de la donación de órganos hay muchos mitos, doctora García, entre ellos la donación ilegal. ¿Existe el tráfico de órganos en Colombia? Sí, digamos que este tema se ha hablado a nivel internacional desde hace mucho tiempo. Existe una declaración que se hizo en Estambul en el 2008, donde se reunieron 150 países para hacer unos acuerdos sobre el tráfico y el turismo en trasplante de órganos. En Colombia no existe ninguna evidencia en medicina legal ni en la fiscalía acerca del tráfico de órganos. Sí, eso quiero que quede claro porque a veces hay mensajes por correo, por redes sociales, donde falsamente se habla de que encontraron a una persona sin un órgano y eso en realidad en Colombia no pasa. Pues muchas gracias, doctora García, por acompañarnos en la mañana de hoy para desmitificar todas esas cosas que se dicen alrededor del trasplante de órganos, la donación de órganos, no solo en Colombia, sino en el mundo, y también incentivar este proceso teniendo en cuenta la larga lista de pacientes que esperan por un trasplante en Colombia. Tenemos más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.